Hermanos, falta poco tiempo para terminar ese año del ciclo litúrgico y entrar en el tiempo del Adviento. De hecho, ya se acerca la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y entraremos en el tiempo ya de Adviento. Al final de ese año, de este ciclo, pues la Iglesia nos proclama esos evangelios que nos invitan y nos hacen recordar que el reino está cerca, que el Señor regresará victorioso, que el Señor viene, el reino de Dios está en medio de nosotros, pero también estamos esperando su gloriosa segunda venida. Estamos esperando de irnos con Él, estamos esperando la llamada al reino de los cielos. Hermanos, son muchas las parábolas en las ocasiones que Jesús quiere poco a poco ayudar a sus discípulos y hablarnos del reino de los cielos, con varias parábolas, recordando, por ejemplo, de esa semen de mostaza, esa semilla de mostaza, así pequeñito, pero así como crece y es tan grande que después este árbol y vienen los pájaros a anidarse, así es el reino de los cielos, crecerá, crece y da lugar, da albergue para todos. Bien, de esta parábola, hermanos, yo quiero recordar un primer momento que el Señor en otra ocasión nos dice: el reino de los cielos se parece a una perla preciosa escondida en un campo. Aquel que la encuentra por la emoción y la alegría de haberla encontrado, vende las otras perlas, vende lo que tiene, compra aquel campo, porque en ese campo, en esa tierra, en ese territorio está esa perla preciosa, la compra para él. Recordando, el Señor nos llama y nos hace descubrir la belleza de su reino, de su amor, y por esa alegría estamos dispuestos a dejar muchas otras cosas banales, ya reconociendo que el reino de Dios, la alegría, la paz, la misericordia del Señor, ya a nosotros no nos cuesta dedicar más tiempo al Señor, ya para nosotros no es un dolor o un sacrificio, pues participar a la vida comunitaria, al contrario, es un motivo de alegría, porque he encontrado una perla preciosa, he encontrado el Señor, he encontrado el reino de los cielos, la comunidad, el pueblo de Dios. Bien, ese pasaje, hermanos, nos ayuda, me ayuda hoy para recordar. Hay un valor que a veces conocemos o a veces no conocemos. Si pudiéramos tener esos ojos, de verdad es iluminados de la misma palabra de Dios para reconocer las maravillas y las gracias que el Señor nos da, participando, por ejemplo, a la Eucaristía. No perderíamos una misa, no perderíamos el prepararnos para la misa, no perderíamos el desear estar en la primera fila. ¿Por qué no? Porque es para mí, personalmente la Eucaristía es para mí, para todos, es para todos. Entonces, como es para mí, yo soy invitado especial del Señor y quiero estar en la primera fila. El Señor llama y nos hace ver, a veces no podemos ver, por causa de nuestros pecados, no podemos ver estas gracias que el Señor nos da, que el Señor nos ha prometido y que el Señor nos da. Ahora, hermanos, en esta parábola que hoy hemos escuchado, yo creo que tal vez habremos escuchado, en otro tiempo hemos escuchado acerca de este evangelio. Hay talentos. Hoy, gracias a las ciencias bíblicas, a los estudios bíblicos, sabemos que se habla en el evangelio de los talentos. Un talento, ¿qué era un talento? ¿Qué era un talento en el tiempo de Jesús? Era el valor a 20 años de trabajo. Todo un capital, 20 años, 20 años. Hoy en las ciencias bíblicas se nos dice el valor de 20 talentos, que no es algo, una actitud o una característica humana, no, es moneda, dinero, plata. Era el equivalente a 20 años de trabajo. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio? Que en esta hay una persona que recibe mucho dinero,
muchísimo, y se pone a trabajar. Hay un segundo que también recibe muchísimo dinero y lo pone a trabajar. Hay un tercero que recibe también mucho dinero, pero no pone a trabajar. Yo creo, hermanos, escuchando un poco la predicación y comentarios de este evangelio, en muchas ocasiones este evangelio viene predicado, pero en este evangelio muchos aprovechan para decir: somos nosotros que tenemos que trabajar y hacer de verdad fértil el reino de Dios. Somos nosotros que tenemos que llevar la buena noticia. Somos nosotros encargados de multiplicar. Bien, hermanos, recordemos que es y siempre iniciativa de Dios. Es iniciativa de Dios venir a visitar a su pueblo esclavo en el desierto, esclavo en el Egipto. Ha sido iniciativa de Dios. Es iniciativa de Dios venir a buscar al hombre en sus sufrimientos, en sus pecados. Es iniciativa de Dios Padre el habernos mandado a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Nosotros no hemos pedido un Mesías. El pueblo no pedía, no exigía un Mesías. Escuchando las promesas, esperaba en el Mesías y lo pedía, sí, pero no un Mesías político, no un Mesías económico, pedía un Salvador. Pero ha sido siempre iniciativa, ha sido Dios en los siglos que ha anunciado a través de los profetas la salvación. Ahora, hermanos, para nosotros celebrar la Eucaristía, recordemos, es el Señor que llamó a sus discípulos a celebrar la Eucaristía, a celebrar la Pascua de Resurrección. Es el Señor que hace conocer su gracia a sus discípulos, y Él es el mismo que abre el entendimiento de cada persona y abre los tesoros del reino de Dios a sus discípulos a través de la predicación. Ahora, hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros un gran tesoro. Nosotros podemos conocer o no conocer el valor del tesoro. Pero antes de eso yo quiero decirte, hermanos, dirá San Agustín, no podemos amar aquello que no conocemos. No podemos amar aquello que no conocemos. Ahora, hermanos, el mismo San Juan, apóstol, dirá, nosotros hemos conocido, hemos tocado, hemos visto el verbo de la vida y lo anunciamos para que ustedes también estén en comunión con nosotros, para que ustedes también vivan esta gracia de conocer al Hijo de Dios. Ahora, hermanos, muchas veces nosotros nos olvidamos. La fuente de todo bien es Dios. La fuente del amor es Dios. No somos nosotros. La fuente es Dios mismo. Es Dios mismo en medio de nosotros, que nos da su amor, que nos da de verdad la vida y que nos llama a la vida eterna. Es el mismo Dios que nos descubre los tesoros de su gracia, de su corazón para nosotros, que somos pecadores, que no podemos conocer los misterios de Dios sin su ayuda. Ahora, hermanos, meditando sobre este evangelio, cuando yo recibo un don, un regalo, por ejemplo, pensando a los niños, cuando uno recibe un regalo, un niño lo recibe de su papá, a veces el niño lo reconoce y es agradecido a su papá o a su mamá, a sus padres. Tal vez por un momento se olvida de ese regalo y siente y demuestra ese amor, ese agradecimiento al Padre de haber recibido. En este evangelio, hermanos, encontramos una cosa. Hay una murmuración de este tercer siervo. Dirá del Señor, yo sé, Señor, que tú eres duro, que tú pides, exiges sobre aquello que no has trabajado. Yo quiero decir, hermanos, en este evangelio, a mí me ayuda a ver, esa es la actitud de aquel hijo que no es agradecido con su padre.
Es la actitud de aquel, por ejemplo, de aquel esposo que no reconoce en su esposa un regalo, una perla. Es la actitud de aquel padre que no reconoce en sus hijos un gran tesoro, que no lo reconoce. No reconoce, no sabe, o tal vez está dolido y no ve de verdad una persona para amar. No ha encontrado una persona para amar, la imagen de Jesucristo. En el Evangelio encontramos esos tres personajes. Todos los tres han recibido mucho. Los primeros dos no dice el Evangelio que se pusieron a trabajar. Sí, dice que se pusieron a trabajar, pero no dicen la motivación. No encontramos por qué se habrán puesto a trabajar, a multiplicar esas obras, ese talento, esa cantidad de dinero. Bien, hermanos, cuando nosotros tenemos el amor en el corazón, ese amor nos motiva a vivir en sacrificio, nos motiva a entregarnos por el bien del esposo, de la esposa, de los hijos, de la comunidad. Es un motor. Y todos lo conocemos, todos hemos experimentado un poco de amor hacia una persona, y es este amor el cual me hace abrirme, entregar un poco de mí mismo, de mi tiempo, de mi trabajo, de mi ser, porque amo a la otra persona. En el Evangelio, hermanos, está esta murmuración de este siervo. Tú eres un Señor exigente, duro. Lo está acusando. No hay un sentimiento de agradecimiento, de bondad, de alegría por haber recibido. Todo lo contrario, hay una murmuración, una acusación. Ahora, hermanos, recordando esa palabra que dice San Agustín, no podemos amar si no primero no conocemos. Nosotros pedimos a esta gracia al Señor, que sea Él mismo a hacernos conocer su gracia, hacernos conocer su amor. Conociendo su amor, su misericordia, su perdón, entonces ahora podemos nosotros valorar, podemos ahora nosotros vivir en su palabra, podemos nosotros ahora sí entregarnos. Si nosotros no conocemos lo que es el amor, si nosotros vemos, por ejemplo, en el crucifijo, vemos un dolor y no vemos lo que es la misericordia, el perdón, entonces nosotros tampoco mínimamente podríamos ni soportar un dolor por el prójimo, ni un mínimo disgusto, ni un mínimo pequeño sacrificio por nuestro prójimo. Hermanos, el Señor a nosotros nos da palabra, nos da continuamente palabra que nos hace crecer en su amor. Cada día recibimos una palabra del Señor para nuestra salvación, nuestra edificación y para compartir con el hermano. Si nosotros esta palabra no la conocemos, no creemos o la rechazamos, nos vendrá fácilmente decirle al Señor, murmurar: tú, Señor, eres exigente, tú, Señor, no eres bueno. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué tanto sufrimiento? Viene esa tentación de decir: Dios no es bueno. Dios no es bueno. Por eso, hermanos, la misma Eucaristía nos invita a pedirle al Señor de introducirnos en su misterio, en su muerte y en su pasión. Si en nosotros, si en nuestros ojos no está la pasión de Cristo, su amor, su muerte, su resurrección, nosotros podemos tener la imagen y el recuerdo de uno que hacía milagros, de uno que multiplicaba el pan, de uno que curaba a los enfermos, de uno que prometía felicidad, de uno que tal vez como nosotros, de uno que promete, que al final tal vez no cumple. Ese no es Dios. Nosotros en la Eucaristía celebramos uno que nos ha prometido, nos promete la vida eterna, y seño de esa promesa que la realiza es:
dando su cuerpo y su sangre por nosotros, dando su vida por nosotros. Hermanos, pidámosle al Señor que nos haga el mismo Espíritu Santo abrir nuestros ojos para reconocer que en cada Eucaristía recibimos todo. Muchas veces tal vez nos preguntamos, pasar un mes sin comulgar, pasar 2 meses sin participar a la misa, y participar o 3 meses, tal vez alguno siente como que algo le falta. Bueno, como yo diría, atención, porque puede ser que tú sientas la necesidad de un hábito, de una costumbre. No, no es una costumbre el venir todos los domingos. No es una obligación como nosotros entendemos. Es un misterio de amor. Es el amor de Dios que te llama a que le reconozca y le recibas gratuitamente por fe. Y por fe, hermanos, nosotros recibimos la palabra de Dios, la creemos y le pedimos al Señor que se haga obra esa palabra, que no quede en un sentimiento, en una idea, sino que se haga carne en medio de nosotros. Hermanos, pidámosle al Señor esta gracia. Escuchando una vez una historia para ayudar a los niños a creer en este amor que Él mismo pone en nuestro corazón, decía ese sacerdote: cada uno de nosotros a veces podemos tener como un sueño. Todos tenemos un sueño. Hay un momento en nuestra vida en que soñamos en tener bienes, en tener una casa, en tener un buen trabajo, en tener la felicidad. Bien, pues llega un momento en que tal vez estamos en ese sueño y nos despertamos y tal vez creemos que esa felicidad, que ese sueño está un poco lejos, que está debajo de un puente, que está enterrado, que está en algún lugar. Y muchas personas, recordando en la vida también, hermanos, en el tiempo de la juventud, se va a buscar la felicidad, se va a buscar la felicidad. Y bien, en ese sueño, en esa historia, hay uno que ayuda a esa persona, a ese soñador, y le recuerda: no, la felicidad no está debajo de un puente, buscando el tesoro. No tienes que buscar el tesoro debajo de un puente, ni debajo de ningún lado, ni en una isla, en ningún lado. ¿Dónde tienes que buscar ese tesoro? Tienes que buscarlo en tu casa, en tu corazón. Ahí ya está. Falta que lo reconozca, que lo descubras. Pues también, hermano, tú has ya recibido una predicación y la recibes continuamente y la tienes tal vez todavía en tu corazón. Yo te invito, hermano, a pedirle al Espíritu Santo que tú puedas reconocer esos talentos, o sea, esa gracia que el Señor te ha dado, que Dios, tu Padre, nuestro Padre, nos lo ha dado. Reconociendo este pecado de este tercer siervo, se vuelve contra el Padre, contra el Señor, porque no lo ha reconocido como Padre, como Señor. Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro Padre, todo es una gracia. El esposo, esposa, hijos, la familia, la comunidad, todos son parte de ese gran regalo del Señor en mi vida. Pidámosle al Señor esta luz en nuestro corazón, en nuestros ojos, para descubrir esas grandezas de su amor para cada uno de nosotros. Así sea.